Bien, pues por aquí estamos de vuelta. Estamos a jueves 7 de julio del año 2022. Vamos a seguir promocionando la plataforma de Khan Academy, que es abierta para todos, sin fines de lucro. Tiene materiales de ciencias exactas, computación. Les recomiendo física, química, en lo que pues tiene material desde preescolar hasta universidades, hasta los niveles de tronco común, ¿no? Entonces, les recomiendo principalmente en lo que es la parte de física, química, matemáticas, computación. Bueno, en este caso, estamos aquí en esta dirección, Khan Academy. Soy el profesor Horacio Pineda, y vamos a ver un artículo de Khan Academy de Matemáticas, Cálculo Avanzado 1, AP, Cálculos AB, Límites y Continuidad. Estimar valores de límites a partir de tablas. Entonces, ¿qué tenemos? Usar tablas para aproximar valores de límites. Las tablas pueden ser una herramienta poderosa para aproximar un límite, pero deben usarse sabiamente. Aprende cómo crear tablas adecuadas para poder encontrar una buena aproximación de un límite y cómo aproximar un límite dada una tabla de valores. Entonces, los límites son una herramienta para razonar acerca del comportamiento de funciones, y las tablas son una herramienta para razonar acerca de límites. Una cosa buena con las tablas es que podemos obtener estimaciones más precisas de límites que al mirar las gráficas. Al usar una tabla para aproximar límites, es importante crearla de manera que simule el efecto de estar infinitamente cerca del valor deseado de X. Ejemplo, imaginemos que nos piden aproximar este límite. Entonces nos dicen, límite cuando X tiende a 2 de X menos 2 sobre X cuadrada menos 4. Nota, la función de hecho no está definida en X igual a 2, pues el denominador vale 0. Pero el límite cuando X se acerca a 2 sí existe. Paso 2. Queremos escoger un valor que sea un poco menor que 2, que X igual a 2, es decir, un valor a la izquierda de 2, si pensamos en el eje X estándar. Así que podemos empezar con algo como 1.9. Entonces tendríamos f de X y tenemos X, cuando X vale 1.9, f de X vale 0.2564. Entonces, y en 2 está indefinida. Paso 2. Intenta algunos otros valores de X para simular la idea de estar infinitamente cerca de 2. Entonces, si en esta función que estamos viendo aquí, ahora tomamos X igual a 1.99, obtenemos este valor que es 0.2506. Y si para esta misma función, ahora tomamos el valor de X igual a 1.999, son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿no? Hasta las 10 milésimas, o sea, 4 dígitos, obtenemos que f de X vale 0.25001, o sea que se va aproximando cada vez más a 0.25. Fíjense que nos estamos aproximando al 2 en el valor, en X, en los valores de X, al 2 por la izquierda, ¿no? Cada vez más. Primero en 1.9, 1.99 y 1.999. Y en el 2 está indefinida. Observe cómo nuestros valores de X, 1.9, 1.99 y 1.9999, realmente se enfocan alrededor de X igual a 2. Una elección más mala para los valores de X hubiera sido con incrementos constantes como menos 1, 0, 1, que no son muy útiles para pensar en estar infinitamente cerca de X igual a 2. Paso 3. Acercarse a X igual a 2 desde la derecha, tal como lo hicimos desde la izquierda.
queremos hacer esto de manera que simule la idea de estar infinitamente cerca de 2, de x igual a 2. Entonces, por aquí, esto ya los teníamos, 1.9, x igual a 1.99, x igual a 1.9999, ¿no? Ahora, vamos a tomar valores que por la derecha, que estén a la derecha del 2 y cada vez se van aproximando mayor al 2. Se va a tomar el 2.1, el 2.01, el 2.0001. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en 2.1 obtenemos un valor de f de x de 0.2439. Para x igual a 2.01 obtenemos un valor de f de x de 0.2494. Y para un valor de x de 2.0001 obtenemos un 0.4999, ¿no? O sea que cada vez, mientras más nos acercamos por la derecha al 2, también se va acercando aquí al 0.25, ¿no? El valor de f de x. Conforme nos acercamos a 2, o sea, el valor de en x, nos aproximamos a 2 en x, en f de x nos estamos aproximando a 0.25. Nota, hemos eliminado x igual a 2 de la tabla para ahorrar espacio y también porque no es necesario para razonar acerca del valor límite. Si observamos la tabla que hemos creado, tenemos, a ver, Maxi, ¿no? Para poderla observar. Si observamos la tabla que hemos creado, tenemos evidencia muy fuerte de que el límite es 0.25. Pero si somos honestos, debemos admitir que se trata solamente de una aproximación razonable. No podemos decir con certeza que es el valor real del límite. Entonces, problema 1. A 3 estudiantes se les dio la función f y se les pidió estimar límite cuando x tiende a 2 para f de x. Cada estudiante creó una tabla, se muestra a continuación. Cada tabla es correcta, pero ¿cuál es la mejor tabla para aproximar el límite? ¿O cuál es la mejor para aproximar el límite, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas 3 tablas, A, B, C, D? Bueno, por aquí ya le habíamos puesto que correcto, ya lo habíamos ahorita visto, ¿no? Pero fíjense, ¿qué tenemos? En esta tabla tenemos -1, 0, 1, los valores de x que se tomaron, ¿no? Entonces nosotros nos interesaba aquí en 2. Y vemos cómo, a ver, aquí vemos cómo se tomaron pues valores muy lejanos del 2, por debajo y por arriba, ¿no? Entonces en esta, por ejemplo, sí tenemos valores muy cerca, que se van acercando a 2, como decíamos, el 1.9, luego 1.99, 1.999, y que se van acercando cada vez más a 2 y nos vamos aquí acercando. Cada vez nos vamos acercando a 3.25. También por el lado derecho nos podemos ir acercando al 2, como primero tomamos x igual a 2.1 y luego 2.01, 2.001 y nos vamos acercando al 3.25 en f de x. Esta tabla da un buen resultado al acercarse más y más a x igual a desde ambos lados. Entre otras tablas son mucho mejores para acercarse más y más a x. O sea, esta primera pues no es muy buena lo que dice, ¿no? Esta da muy buen resultado al acercarse más y más a x desde ambos lados, a x igual a 2 por ambos lados, ¿no? Por el lado derecho y por el lado izquierdo nos vamos acercando a este valor de x igual a 2 y f de x se va aproximando a 3.25. Luego tenemos este otro estudiante que creó esta tabla en donde tenemos primero 2.001, luego 2.01, luego 2.1 y luego 2.25, 2.5, 3. Entonces aquí se fueron tomando en este ejemplo C, esta tabla, este estudiante fue tomando valores cada vez más grandes de 2, ¿no? Entonces nada más está analizando el lado derecho del 2. Esta tabla se acerca a 2 por un solo lado, o sea, por el lado derecho, ¿no? Entonces vamos a ver la explicación. Aproximar un límite tiene que ver con preguntarnos,
Mientras nos acercamos más y más al valor deseado x, infinitamente cerca, igual idealmente, desde ambas direcciones, ¿qué sucede con nuestros valores de y o los valores de f de x? ¿Qué sucede? Parecen acercarse a un número finito. La tabla B hace un buen trabajo en acercarse más y más a x igual a 2 desde ambos lados. La tabla A no hace evidente a cuál valor de x nos acercamos, pues los valores de x se incrementan en pasos constantes. En lugar de hacerlo en pasos cada vez más pequeños conforme tienden al valor deseado. Entonces, la tabla A pues no hace evidente porque son muy grandes y toma valores constantes, brincos constantes, ¿no? Y aquí vamos tomando, en lugar de tomar pequeños, cada vez más pequeños y más cercanos al valor deseado. La tabla C solo se acerca a X por un solo lado, ¿no? Por el lado derecho. Tomas valores que en la tabla C, que son 3, 2.5, 2.25, 2.1, 2.01, 2.001, y nada más no estamos estudiando el lado derecho de x igual a 2 y no, no los dos lados, no tiene que verse por el lado, ambos lados. La tabla B es la mejor para aproximar el límite. ¿Quieres más práctica? Intenta este ejercicio. Vamos a asomarnos a este ejercicio. Queremos más práctica. Dice, la función h está definida sobre los números reales. En esta tabla se dan varios valores de h. Entonces tenemos 0, 0.5, 0.75, 0.85, 0. La tabla es apropiada para aproximar el límite de h cuando tiende a 1. A ver, entonces, sí o no, porque la tabla es apropiada. La tabla no es apropiada. Los valores de x solo se aproximan a 1 desde una dirección. Entonces, no, porque aquí tenemos... la tabla no es apropiada. Los incrementos de valores de x son constantes. A ver, tenemos 3 y luego tenemos 0 y luego tenemos... Fíjense, tenemos, a ver, 0, 0.5, 0.75, 0.85, 0.95. 0, bueno, sí, no, entonces la tabla no es apropiada, los valores x se aproximan a 1 desde una dirección. Esta sería, ¿no? Porque no son constantes los valores, ¿no? Fíjense, son 0, aquí se aumentó 0.5, 0.25, 0.1... otro 0.1 y aquí 0.01. Bueno, entonces, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Estaríamos tomando que la segunda, ¿no? La segunda. Bien, vamos a ver, ve una solución. Dice, aproximarse a un límite infinito se trata de asegurarse, de preguntarse, mientras nos acercamos más y más al valor deseado de x, infinitesimalmente más cerca, idealmente, desde ambas direcciones, ¿qué sucede con nuestros valores de y? ¿Parecen acercarse a un número finito? Aquí los valores primero se aproximan a 1 por la izquierda, pero no incluyen valores de x a la derecha. Los valores de x solo se aproximan a 1 desde una dirección, por lo tanto, la tabla no es apropiada para aproximar el límite de h de x cuando x tiende a 1. Excelente trabajo, lo lograste. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, da una función f y ante la petición de que estimen el límite cuando x tiende a 5 de f de x, 3 estudiantes crean una tabla. Cada una de las tablas es precisa, pero ¿cuál es mejor aproximación al límite? Entonces, queremos aproximarnos en igual a 5, ¿no? Entonces, aquí, miren, x vale menos 5, menos 5, menos 5, y aquí 5.0. O sea que esto está muy lejos de esto, ¿no? Esta tabla... Aquí tendríamos que andar en valores de 4.9, 4.99, 4.99 y esta tabla pues no, por el lado izquierdo no se aproxima al 5, ¿no? Luego,
con eso, esta no. Luego aquí tenemos estas, nos vamos aproximando al 5 por el lado izquierdo con 4.95, 4.995 y por el lado derecho con 5.5, 5.05 y 5.005. Entonces esta es una buena tabla porque se aproxima al 5 por el lado derecho y por el lado izquierdo. En esta tenemos que nos vamos aproximando al 5, a x igual a 5, de 5.75, 5.5, 5.05, 5.005, pero nada más por el lado derecho y no por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, comprobamos. Vamos a checar aquí los comentarios. Aproximarse a un límite finito se trata de preguntarse, mientras nos acercamos más y más al valor deseado de x, infinitesimalmente cerca, idealmente, desde ambas direcciones, ¿qué sucede con nuestros valores de y? Parecen acercarse a un número finito. La tabla B hace un buen trabajo al acercarse más y más a x igual a 5 por ambos lados. La tabla A y C solo se aproximan a x por un lado, mientras que la tabla A se acerca a x igual a menos 5 desde el otro lado. La tabla B es la mejor aproximación, es la mejor para aproximar el límite que nos piden, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La función h está definida sobre los números reales. En esta tabla se dan valores de h. La tabla es apropiada para aproximar el límite cuando x tiende a menos 6 de h de x, sí o no, y por qué, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cuando tiende a menos 6, ¿no? Entonces, por aquí estaríamos aproximándonos por la izquierda y aquí estaríamos aproximándonos por la derecha. Sin embargo, fíjense, los intervalos van de 1 en 1, son constantes, entonces no es apropiada porque no se va a cada vez más. Entonces, aproximarse a un límite finito se trata de preguntarse, mientras más nos acercamos, más y más al valor deseado de x, infinitesimalmente más cerca, idealmente, desde ambas direcciones, ¿qué sucede con nuestros valores de y? ¿Parecen acercarse a un número finito? Nuestro valor de x estamos aumentando en pasos constantes de unidad 1. De esta manera no nos estamos acercando claramente a ningún valor en particular. Las diferencias entre valores consecutivos de x deben hacerse cada vez más pequeñas mientras nos acercamos a x igual a menos 6. Los valores de x no se acercan más y más a menos 6, por lo tanto, la tabla no es apropiada para aproximar el límite cuando x tiende a menos 6 de h de x. Bien, vamos por la siguiente. Dada una función g y ante la petición de que estimen límite cuando x tiende a menos 1 de g de x, 3 estudiantes crean una tabla. Cada una de las tablas es precisa, pero ¿cuál es la mejor aproximación al límite? Entonces tenemos aquí aproximarnos cuando x tiende a menos 1, ¿no? Entonces, fíjense, aquí no estamos menos 1.5, menos 1.1, menos 1.001, menos 1.0001. Este es por el lado izquierdo. Por el lado derecho estaríamos en menos 0.8, menos 1.9, menos 0.995 y menos 0.999. No, acuérdense que este por ser un número negativo, su valor absoluto menor, entonces quiere decir, al ponerlo negativo está más a la derecha, entonces estos se van haciendo más a la izquierda y luego estos se van haciendo más a la derecha. Por aquí tendríamos el menos 1, ¿no? Aquí en esta parte está muy bien esta tabla. Vamos a ver las otras, ¿no? Parece que esta es la que va ganando, porque aquí miren, ¿qué tendríamos? Nos estaríamos acercando a 1 desde 2, 1.5, 1.25, menos 1.1, menos... O sea, esta sí va reduciendo la diferencia que hay, nos vamos acercando cada vez
tenemos una distancia cada vez más pequeña del -1, pero nada más estamos por el lado izquierdo del -1 y no por el lado derecho. En esta otra estaríamos tomando intervalos del mismo tamaño y eso no nos ayuda a aproximarnos si estamos tomando valores a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces, podemos comprobar. Vamos a ver el comentario. Dice, aproximarse a un límite finito. Se trata de preguntarse, mientras nos acercamos más y más al valor deseado de X, infinitesimalmente más cerca, idealmente, desde ambas direcciones, ¿qué sucede con nuestros valores de Y? Parecen acercarse a un número finito. La tabla A hace un buen trabajo al acercarse más y más a X igual a -1 de ambos lados. La tabla C no deja claro a qué valor de X nos aproximamos porque los valores de X al acercarse al valor deseado se incrementan en pasos constantes en lugar de pasos cada vez más pequeños. La tabla B se aproxima a X igual a -1 desde un solo lado. La tabla E es la mejor aproximación. Entonces quitamos aquí, vemos el resto. Por ahí nos mandaron unas pocas de confetis y serpentinas. Y bueno, vamos a continuar con donde estábamos, que ya vimos este ejercicio. Vamos a terminar con esto, que vamos en errores comunes al crear tablas para estimar límites. He aquí varias cosas a cuidar cuando creas tus propias tablas para aproximar límites. Suponer que el valor de la función es el límite. El ejemplo anterior destaca un caso en que la función no está definida y el límite sí existe, ¿no? Acá estábamos con el ejemplo anterior, que la función no estaba definida y que el límite sí existía. Ejemplo, el límite cuando X tiende a 2. Entonces aquí decíamos que no está definida en 2, por lo tanto no debe estar el 2, pero el límite sí existe, ¿no? Dice, suponer que la función es el límite. El ejemplo anterior destaca el caso en el que la función no está definida y el límite existe. Evitar sacar conclusiones acerca del valor del límite basándote en el valor de la función. Bueno, es uno de los errores comunes. Quererse basar en el valor de la función. Si la función no está definida, pues ¿cómo, no? No estar infinitamente cerca. Estar infinitamente cerca significa que tratemos de acercarnos tanto al valor deseado de X, que hay muy poco espacio entre donde deseamos y ese valor. O sea, tratamos de acercarnos tanto al valor deseado de X, que hay muy poco espacio entre donde estamos y ese valor de X, ¿no? Tan cerca que podemos convencernos que la estimación que tenemos es casi seguramente el valor límite. Evita seleccionar valores de X en incrementos constantes como -1, 0, 1, 2, 3, o aún 1.91, 1.92, 1.93. Pues esos valores nos llevan infinitamente cerca, solo más o menos cerca. No nos llevan infinitamente cerca, o sea, tenemos que ir aumentando el número de dígitos, ¿no? Aquí no nos llevan cerca, pero no infinitamente cerca, ¿no? Para estar infinitamente cerca queremos ir reduciendo nuestros incrementos con valores de X como 1.9, 1.99, 1.9999, de manera que vamos reduciendo el espacio entre donde estamos y donde queremos estar. No acercarse desde ambos lados. Recuerda que acercarte al valor deseado de X desde la izquierda y la derecha. Recuerda que el límite existe. Para que el límite exista, los límites desde la izquierda y de la derecha deben ser iguales. Evita sacar conclusiones acerca del valor límite después de acercarte al valor deseado de X solamente de un solo lado, ¿no? Tiene que ser por la izquierda y por la derecha. Suponer que el lado izquierdo significa negativo. Algunos estudiantes creen que erróneamente que para acercarse por el lado izquierdo deben usar números negativos. En el ejemplo anterior nos acercamos a X igual a -2 desde la izquierda por medio de números que eran ligeramente menores que 2, tales como 1.9, 1.99.
No supongas que requieres valores negativos de x al acercarte desde la izquierda. Problema 2. La función de g está definida en todos los números reales. Esta tabla muestra algunos valores selectos de g. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, en X, 4.9, 4.99, 4.999, fíjense cómo se va acercando a 5, ¿no? Por el lado izquierdo y luego por el lado derecho en 6 y en 5.1, 5.01, 5.001. Entonces vemos aquí como que da un brinco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estimación razonable para el límite? Fíjense, aunque aquí dice cuando x tiende a 5, como nos da este valor, pero si observamos por la izquierda tenemos 3.68 y también si nos acercamos por la derecha tenemos 3.68, por lo tanto es 3.68. Entonces, el límite es 3.68 y aquí vamos a ver por qué. Tenemos este límite de g de x cuando x tiende a 5 representa el límite de g cuando x tiende a 5. Observemos la tabla para ver si los valores de g aparecen acercarse a otro valor cuando los valores de x se acercan a 5. Entonces vemos aquí que se va acercando y aquí nos vamos a 4.9, 4.99, 4.999. Entonces nos vamos acercando al 3.68. Cuando los valores se incrementan hacia x igual a 5, es decir, por la izquierda, los valores de g parecen acercarse a 3.68. Ahora acá vamos a observar fíjense, 5, empezaríamos acá a acercarnos por la derecha, ¿no? 5, 5.1, 5.01, 5.001 y vamos acercándonos a 3.68. Cuando los valores de x decrecen hacia el 5, es decir, se aproximan por la derecha, los valores de g de x parecen acercarse a 3.8. Una estimación razonable para el límite de g de x cuando x tiende a 5 es 3.68. ¿Quieres más práctica? Intenta este ejercicio. Bueno, vamos a terminar y luego en otra ocasión seguimos con los ejercicios porque no se pueden hacer muy largos los videos. Errores comunes al estimar límites a partir de tablas. Confundir el valor del límite con el valor de la función. Recuerda que el límite de una función en un cierto punto no es necesariamente igual al valor de la función en ese punto. Por ejemplo, en el problema 2, g de 5 es 6.37, pero el límite de g de x cuando x tiende a 5 es aproximadamente 3.68. Pensar que el valor del límite es siempre un entero. Algunos límites son agradables y tienen valores enteros o fracciones. Por ejemplo, el límite en nuestro primer ejemplo fue 0.25. Algunos límites no son tan agradables como en el problema 2 que tiene, como por ejemplo el límite en el problema 2 que está en algún valor cercano a 3.68. Preguntas de recapitulación. Problema 3. Un estudiante creó una tabla para ayudarle a razonar acerca del límite de g de x cuando x tiende a 7. De acuerdo con la tabla, ¿cuál puede ser la conclusión acerca del límite? Entonces, fíjense, nos vamos acercando por la izquierda. 6, 6.99, 6.9999. Entonces, nos vamos acercando a menos 1.9252, ¿no? Y por acá, por la derecha, nos estaremos acercando desde 8, luego 7.01, luego 7.0001, y vamos aquí en menos 1.9248, ¿no? Y 9252. El valor menos 1.925 es una estimación razonable para el límite de g de x cuando x tiende a 7. Entonces, aquí esto nos están poniendo pero acá tenemos otro valor. Vamos a ver, conforme nos acercamos a x igual a 7,
el valor de g de x definitivamente se acerca a menos 1.925 exactamente. El límite no existe, pues la función no está definida en 7. Y luego la otra es, parece haber una asíntota en 7. Entonces, a ver, fíjense, aquí nos vamos acercando. Conforme nos acercamos a 7, el valor de g de 7 se acerca. ¿Cuál puede ser una conclusión razonable a no, por ejemplo, conforme nos acercamos a x igual a 7, el valor de g se acerca a ¿no? O que la estimación razonable, vamos a darle que la estimación, vamos a escoger Claro, la estimación razonable. Entonces vamos y comprobamos, vamos al siguiente. Bueno, tenemos, la tabla muestra algunos valores de la función f de x. La función es creciente en todas partes, excepto en x igual a 5. Y límite de f de x, cuando x tiende a 5, existe, ¿no? El límite existe. ¿Cuál es una estimación razonable para el límite? Entonces, fíjense cómo aquí bueno, ya tenemos 4.8, porque la función es continua, la función es creciente, excepto en el 5. Dice, por todas partes, excepto en el 5, ¿no? Entonces, quiere decir que en 5 es 4.8. 5. ¿Cuál es la estimación razonable? Entonces tenemos que el 4.8 es el valor de la función, no el valor del límite. Sabemos que el valor, bueno, aquí no, el correcto fue el 5.3, ¿no? 5.3, que estaría entre 4.9 y 5.6, ¿no? O sea, nos dan varias opciones que serán el 4.6, el 4.8, el 5.3 y el 5.6, ¿no? En este caso escogimos el 5.3, ¿no? Fíjense que no es el valor en 5. Bien, entonces por aquí se nos está descargando la computadora. Vamos a ponerle la carga, porque si no se nos va, nos va a dejar aquí a medio video, ¿no? Entonces fue 5.3, ¿no? Comprobar, explicación. Recuerda, un límite no depende del valor de la función en el límite. Entonces, el hecho de que f de 5 es igual a 4.8 no tiene ninguna consecuencia en el valor del límite de f de x cuando x tiende a 5. En contraste, el límite depende más bien de los valores de la función en los puntos que circundan el límite. Nos dicen que en ese punto la función es siempre creciente. Puesto que f es creciente en todas partes, excepto en x igual a 5, podemos determinar el rango dentro del cual debe estar el límite. F de 4, o sea, el límite va a ser mayor que f de 4 y menor que f de 6. Entonces quiere decir que el límite está entre 4.9 y 5.6. O sea, los valores que tenemos aquí, ¿no? 4.9 y 5.6. Tenemos que encontrar que nos propongan un valor entre estos dos. Y por aquí no está entre estos dos, pero aparte de eso, sí está, ¿no? Entonces nos proponen, entre los valores que nos proponen, está esto. Y bueno, y entonces una estimación razonable para el límite de f de x cuando x tiende a 5 es 5.3. Bien, pues recuerden que estamos en Khan Academy, que estamos en Matemáticas, Cálculo Avanzado 1, AP Cálculos 1AB, Límites y Continuidad, estimar el valor de límites a partir de tablas. Bueno, entonces por aquí la vamos a dejar y les recomiendo la plataforma y nos vemos en un próximo video de ciencia, docencia y conciencia.